Bendiciones, bendiciones. Damos gracias al Padre, al Hijo, al bendito Espíritu Santo de Dios por un nuevo día que nos regala. Amén. Vamos a estar dando un mensaje de enseñanza en reflexiones bíblicas sobre la escatología. Repita conmigo, escatología. Vamos a basarlos en la bendita palabra del Señor. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo, al bendito Espíritu Santo de Dios. Y su palabra dice en 2 Timoteo 3, versículo del 1 al 5. Su palabra dice: también debes saber esto, que en los primeros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, íntegros, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vamos a inclinar nuestro rostro. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias bendito Espíritu Santo por tu amor, por prestarnos un día más para agradar tu nombre. Gracias mi Señor Jesucristo por haber dado su vida en la cruz del Calvario y redimirlos de muerte a vida. Muchas gracias, eternamente agradecidos. Esta mañana de jueves venimos ante ti con un corazón contrito y humillado a pedirte perdón por todos nuestros pecados, pero al mismo tiempo que abras mi boca con denuedo a llevar un mensaje de edificación a nuestros oyentes, a nuestros hermanos en Cristo. Muchas gracias por abrir nuestro entendimiento. Muchas gracias, mi Señor Jesucristo, a ti la honra y la gloria. Que este mensaje sea de humildad, pero de enseñanza. Gracias, mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mire qué hermoso cómo nos habla ahí el carácter de los hombres en los tiempos postreros, cuando Pablo habla a Timoteo. También debes saber que entre los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en los tiempos peligrosos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que poco se habla en las iglesias, porque en realidad la gente no quiere aprender. Los hermanos en Cristo solo están cómodos. Y a Dios no le gusta esto, porque los tiempos son peligrosos. Cuando Pablo habla a Timoteo. Y vamos a hablar de qué entendemos nosotros por escatología. Repita conmigo, escatología. Es la rama de la teología y el estudio religioso que ocupa de las últimas cosas. Mire qué hermoso. Dice que la escatología es la rama de la teología y el estudio religioso que se ocupa de las últimas cosas o el destino final de la humanidad y del universo, incluyendo la vida después de la muerte, la resurrección, el juicio final y la venida del reino de Dios. La escatología proviene del griego eschatos, último, y logía, estudio. Una reseña histórica de lo que vamos a aprender el día. Es un tema muy profundo, muy amplio, pero vamos a dar los puntos torácicos en reflexiones bíblicas para que aprenda usted y aprenda su servidor. Amén. Dice, ya en reflexiones bíblicas, el tema es los últimos tiempos. Repita conmigo, los últimos tiempos. Mateo 24 y Marcos 13, el sermón profético. Tenga su libreta, apunte los textos bíblicos para que después usted corrobore el mensaje o la enseñanza. Amén. Mire qué hermoso. Abordar el tema de los últimos tiempos, escatología y el reino milenial, es sumergirse a una de las partes más fascinantes y debatidas en las Escrituras. Amén.
En Reflexiones Bíblicas presentamos puntos clave donde la palabra de Dios se enfoca en ellos. Mire qué hermoso. El primer evento, vamos a hablar de 3 eventos importantes para que usted y su servidor nos ilustremos. El primer evento, los últimos tiempos, escatología. Para entender las señales y el período de la tribulación tenemos textos esenciales. ¿Cuáles son los textos esenciales? Mateo 24 y Marcos 13. Esos 2 capítulos es hermoso para que usted los estudie detenidamente. El sermón profético. Por eso su servidor siempre dice, ¿quiere profecía? 66 libros de la Biblia. ¿Quiere que el Señor hable a su vida? Los 66 libros de la Biblia. No ande buscando hombres, amadores de sí mismo, como dice la palabra. Jesús describe las señales antes de su venida, guerras, hambres, falsos profetas y la abominación desoladora. Es el punto de partida ideal. Tenemos otro versículo hermoso, una porción hermosa en las Sagradas Escrituras. 2 Timoteo 3:1-5. Pablo describe el carácter moral de la humanidad en los postreros días. Y es una lectura muy cruda y actual sobre la sociedad. Cuando Pablo habla a Timoteo, que los tiempos son malos, ¿verdad? Daniel capítulo 7 y versículo 12, apunte en su libreta para que después corrobore. Este libro del Antiguo Testamento es el mapa profético. Daniel recibe visiones sobre el imperio mundiales y el tiempo del fin, que conectan directamente con el Apocalipsis. Qué hermosos los 22 capítulos de Apocalipsis. Son bastantes símbolos, señales y todo, pero es hermoso cuando lo discernimos en el Espíritu. Amén. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 13 y 18. El pasaje principal sobre la esperanza del retorno de nuestro amado Redentor, nuestro Señor Jesucristo, y el consuelo para los creyentes. ¿Qué es creyente? Es creer, pero también poner en práctica lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. Ya tenemos el primer evento y vamos por un segundo evento, a sagroso modo en reflexiones bíblicas porque nuestro tiempo es corto. Podemos estar hablando todo un día, toda una semana de estos hermosos eventos y acontecimientos que están en la bendita palabra del Señor. El segundo evento, el reino milenial. Las congregaciones hablan de este reino milenial, pero como ellos lo entienden. Cuando uno profundiza en teología, que esa es la rama de su servidor, para honra y gloria del Señor, no para vanagloria de mí mismo, porque hay varios tipos de teólogos. Hay unos que estudian teología, pero para su conveniencia. Pero cuando uno estudia la teología para aprender y transmitir el mensaje a usted, no por like, no por agradar al hombre, sino para agradar a nuestro Señor Jesucristo, es hermoso. Porque Él nos enseña y nos da más entendimiento, porque andamos en verdad con Él. Amén. Mire qué hermoso. Este segundo evento, el reino milenial. Hay varias posturas en las iglesias o varias visiones que tienen en el día de hoy. Está por 4 visiones del segundo evento del reino milenial. El primer evento es el premilenialismo histórico. El segundo, el premilenialismo dispensional. El otro es el amilenialismo y el otro es postmilenialismo. Mira, hermanos, tan profundo que es esto de los milenios. Pero lo más interesante de todo esto es andar en verdad. Es andar agradando al Rey de Reyes y Señor de Señores, por mucho que mi cabeza o su cabeza entienda, si no lo ponemos por obra. Andar en verdad, andar en dependencia de mi amado Redentor, de nada nos sirve saber tanto. Lo importante es andar en verdad, los eventos son hermosos, van a suceder porque están escritos en la Biblia. No importa cómo usted lo determine, cómo usted lo tenga en visión o algo. Lo importante es andar en verdad.
andar agradando al Rey de Reyes y Señor de Señores, que solo Él sabe cómo van a ser esos acontecimientos tan hermosos, porque la Biblia es un misterio. Los 66 libros de la Biblia, todos los teólogos que su servidor ha estudiado, Charles Spurgeon, tantos que John MacArthur, Michelin, todos ellos, solo la tapa, dicen, solo la tapa de la palabra es un misterio bien grande. Mire qué hermoso. El reino milenial, el concepto del milenio se refiere al reinado de 1000 años de Cristo en la tierra, aunque se menciona explícitamente en el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento lo describe con mucho detalle poético. Qué hermoso, ¿verdad? Apocalipsis 20:1-6. Es el único lugar donde se especifica la duración de 1000 años. Aquí se habla de la atadura de Satanás y el reino de los santos con Cristo. Mire qué hermoso. Otro pasaje hermoso de la palabra, Isaías 11:65. Estos capítulos pintan la imagen del mundo bajo el reinado del Mesías. Describe una paz sobrenatural. El lobo morará con el cordero. ¿Cuánto no hemos visto esas hermosas ilustraciones? Que está el león con la gacela y no pasa nada. Y una longevidad restaurada, la longevidad. Qué hermoso hablar de la longevidad. Años y años, miles de años, amén. Sin final. Hasta grosso modo, porque es gran estudio, pero vamos hasta grosso modo, ¿verdad? Zacarías 14 describe la victoria final del Señor y cómo todas las naciones subirán a Jerusalén a adorar al Rey durante este tiempo. La gran tribulación, apunte en su libreta, Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 19. El milenio, Apocalipsis 20, el capítulo 20. El estado eterno, Apocalipsis 21 y 22. Qué hermoso, ¿verdad? Ya un consejo en reflexiones bíblicas para entender un poquito esto. No se tribule, hermano, de estos acontecimientos, no se tribule. Ande en verdad. Mire qué hermoso. Un consuelo en reflexiones bíblicas sobre los últimos tiempos. Al leer estos pasajes es útil tener en cuenta que el lenguaje suele ser simbólico. No hay que abrumarse con los detalles técnicos. Enfocarse en el mensaje central, la soberanía de Dios sobre la historia. ¡Qué hermoso! Dios es soberano, la soberanía del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. El Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Y usted que es más maduro en la fe, vamos a tener clases de escatología, de teología, de la profundidad de todo. Pero lo más importante es andar en obediencia. Andar caminando en el Señor. Agarrar la cruz. Estos acontecimientos ahí están y van a suceder en la palabra del Señor. Si están en la palabra del Señor, van a suceder. Tiempos de guerra, de tribulación, de todo. Pero estemos esperando la venida de nuestro amado Redentor. Amén. Estemos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo en espíritu y en verdad, porque Él dice para los creyentes. ¿Qué es creyente? Es creer y andar en verdad, cumpliendo sus mandamientos. Vamos a pecar, pero si pecamos, abogado tenemos. Pero lo importante es caminar en integridad, a sabiendas que Él todo lo ve. Los engañados somos nosotros. Estemos siempre honrando al Padre, al Hijo, al bendito Espíritu Santo de Dios, que Él mora en nosotros, para que Él abra nuestra boca con denuedo y que llevemos un mensaje de edificación a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros oyentes que tienen esperanza. Hermano oyente, tú tienes esperanza. Es por gracia, dice la palabra, la salvación. Amén. Qué hermoso, estos temas podemos hablar tanto de escatología, de todo, pero lo más importante es andar en obediencia, andar caminando en integridad siempre, y para que el Señor Jesucristo nos use, para que seamos instrumentos de Él, ¿verdad? Los amamos en el amor de Cristo, siempre diciéndole, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Andemos en verdad.
andemos agradando a nuestro Señor Jesucristo en nuestro caminar, estas 24 horas que nos presta. Amén. Los amamos en el amor de Cristo. Un feliz día jueves 5 del 2 del 2026. Amén. Amén. Los quiero mucho en el amor de Jesús.